Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un gusto poderlos saludar desde acá. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Ani López, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderlos bendecir y saludar desde acá, listos para un estudio más de estudio Biblia en mano. Hoy continuamos ya. Vamos a tener únicamente este y un capítulo más para cerrar el libro del profeta de Nehemías, en el cual hemos aprendido mucho acerca de tantos temas como lo es el liderazgo, como cómo enfrentar los problemas, cómo reconocer realmente también nuestro camino y volvernos a Dios. Marilena Minera, muy bienvenida sea esta noche. Pues hoy le pusimos a nuestro estudio, mi querida hermana Ruti, bienvenida, hermana Elizabeth, gusto de poderlos saludar y bendecir desde acá, y qué bueno poderlos estar nuevamente listos para estudiar la palabra del Señor. Hoy tenemos nuestro tema que, que hemos colocado hoy, que dedicando nuestro esfuerzo a Dios, y es el tema que vamos a desarrollar hoy con la ayuda del Señor. Por lo que gracias, Lucky de Broy. Gracias por esas bendiciones. Y creyendo que Dios sigue haciendo en nuestra vida lo que Él quiere hacer, y si somos obedientes a Él, Dios nos llevará cada día de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hemos visto en este desarrollo de este libro la historia de este gobernador, de este líder, como fue Nehemías. Un líder que no solamente fue un líder administrativo, un líder organizacional, un líder político, sino fue un líder guiado por Dios. Y esto es lo más impresionante del libro, porque si no, no estaría dentro del canon bíblico. Y de cómo en su caminar fue guiando al pueblo de Dios, no solo en el hacer y en el accionar que tenían que hacer como nación, sino también en la obediencia a Dios, en cómo traerlos de vuelta a la ordenanza que Dios había dado. Abuelita Luna, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y entonces hoy vamos a ver y vamos a estudiar el capítulo 12. Vamos a empezar del versículo 27 hasta el final, porque en el estudio anterior dimos una parte del capítulo 12. Nos quedamos en el versículo 26. Mi hermana Rosy, bendecida sea, y qué bueno, nos alegró muchísimo que su familia estaba por allá el día miércoles anterior, y me alegro mucho poderla saludar. Y espero que su recuperación sea buena y pronto. Delia Monterroso, le bendigo, mi querida tía, Dios le bendiga. Yo y Alice Ovalle, qué gusto de poderla saludar también desde acá. Pues bueno, estamos listos. Capítulo 12, versículos 27 en adelante. Si lo tienen por ahí, por favor me lo indican y que podamos iniciar ya el estudio. ¿Verdad? Estamos listos, me lo pueden indicarme. Como acostumbramos, me ponen una manita, me escriben ahí que están listos para poder ya iniciar con la lectura y el estudio del día de hoy. Hoy vamos a tratar, en lo que iniciamos aquí la lectura, en lo que espero un poco las respuestas, nos quedamos en 12:22, no, nos quedamos en 12:26 y vamos a seguir en el 27. Entonces vamos a seguir. Vale, ¿estamos ya listos? Bueno, dice la palabra del Señor. En los títulos que aparece aquí en nuestra Reina Valera, que como yo les he dicho siempre, los títulos no van con la escritura, sino que simplemente fueron puestos más adelante para que tuviéramos una idea mejor de lo que estaba relacionado en la escritura. Dice, dedicación del muro. Y empezamos versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con cimbales, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal.
y de los campamentos de Geba y Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Nos detenemos aquí un momentito. Este capítulo desde el versículo 27 nos habla de la dedicación, de la construcción que habían tenido. Por lo que muchos estudiosos dicen que esta parte viene a continuación, es a continuación del capítulo 9. El capítulo 9, si ustedes se recordarán, aquí en el capítulo 9 de Nehemías, nos habla de cómo el pueblo llegó a buscar que leyeran el libro de la ley. Y nos dice el capítulo 9, 1, ¿verdad? Que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado los descendientes, la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Y entonces ellos vinieron y terminaron el muro. Se acercaron a que leyeran la palabra de Dios, a que Esdras le leyera la palabra de Dios. Y ahí empezó la restauración de su nación. Ellos encontraron de que su descendencia había pecado, que ellos mismos habían pecado y que en la misma palabra les hacía ver que cuando ellos pecaban pero se volvían a Dios de todo corazón, se arrepentían de sus pecados, Dios los volvía a restaurar. Y entonces ellos vinieron y cuando terminaron la obra que Dios les mandó y que fueron animados por Esdras, fueron animados por Nehemías para terminar esta obra, ellos entendieron que esta obra iba más allá de ser una obra únicamente civil, una obra, podríamos decir ahora que en nuestra ciudad están haciendo puentes, están haciendo pasos a desnivel, una obra municipal. Esto era más allá de una simple obra de ornato o de servicio social. Esta era una obra que se llevó a cabo por orden de Dios. Y ellos comprendieron que el esfuerzo que ellos habían hecho iba más allá de una simple tarea humana. Era una tarea de obediencia lo que habían ellos hecho acerca de lo que Dios les había mandado hacer. Y aquí está la primera reflexión que tenemos que hacer. Porque no todas las obras de obediencia son necesariamente, por decirlo de alguna manera, religiosas. Algunas de las obras que Dios nos manda a hacer están fuera de las cuatro paredes de la iglesia, pero son obras que Dios te ha mandado a ti y me ha mandado a mí a realizar. Permítanme. Cuando Dios nos manda algo, ese algo es un llamamiento santo. Sea que sea instruir a un nieto en la palabra de Dios. Sea que darle un vaso de café a una persona que está fuera de un hospital en una noche esperando por un paciente y no tiene qué comer. Sea incluso dar una sonrisa o dedicar un tiempo a una persona que sufre. Si Dios te lo ha mandado, es una obra de Dios la que tú haces al obedecer al Rey. Y esto ellos lo comprendieron así. No era únicamente el hecho de poner piedras, de armar andamios.
Ellos estaban con cada piedra que ponían, con cada andamio que armaban, con cada mezcla con la que trabajaban ahí. Ellos estaban haciendo un paso de fe en la obediencia a su Dios. Cuando se rescató hace mucho tiempo en la Reforma, el sacerdocio del creyente. Y este mismo concepto que tuvieron estas personas. El sacerdocio del creyente se refiere a que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador le sirve en todo lugar que va y en toda tarea que hace, si la hace con fe y con amor para su Señor. Que si es médico y está atendiendo paciente, que lo vea más allá simplemente de un número, simplemente más allá que una oportunidad de una ganancia, sino que ve en él a su prójimo, a quien debe de amar. Y ahí está haciendo una obra para el Señor. Si estás en una tienda, si estás despachando combustible, pero lo haces no como para los hombres, sino para agradar a tu Señor. Estás haciendo una obra para Él. Estás mostrando la fe en Él. Y este pueblo lo comprendió. Que esto que habían hecho iba más allá que simplemente hacer un trabajo físico. Ellos estuvieron entregando su tiempo. Ellos estuvieron entregando el don y el talento que tenían. Ellos estuvieron aportando de sus propios recursos para levantar ese muro, creyendo y sabiendo que era para Dios que lo estaban haciendo. Y entonces decidieron dedicar el muro de Jerusalén, entendiendo que el muro no era igual que el templo. Cuando se hizo el templo, qué alegre, ¿verdad? Se reconstruyó el templo, qué alegría. Pero el muro también era una obra de Dios. Algunos piensan, bueno, cuando levantemos el templo, qué alegría, yo estoy colaborando para el templo. Pero comprar las sillas ya no es tan importante. No, todo lo que se hace para Dios tiene un impacto y una importancia. Si lo haces con fe, todo lo que no se hace de fe es pecado. Pero lo que se hace con fe agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces vinieron, y dice el versículo 27, que dedicaron el muro de Jerusalén. ¿Y a quién le iban a dedicar el muro? Se lo iban a dedicar a Dios. Le iban a dedicar a Dios el esfuerzo de sus manos. Y cuando se habla de una dedicación, tenemos que entender, miren, y este es el término realmente bíblico para cuando hacemos una obra que va a tener un uso para Dios. Claro que tenía un uso natural, podríamos decir, porque el uso natural era una barrera de defensa en contra de los enemigos. Pero también era una obra espiritual y por eso lo iban a dedicar a Dios. Y entonces ellos decidieron, y dice aquí, que buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con símbolos, con salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Los netofatitas eran aquellos que eran encargados específicos de traer la leña para mantener encendido el fuego del altar. Y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmael, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces aquí hay un punto también importante, pero ahora vamos a ver el punto de la dedicación. La dedicación es poner algo al servicio de Dios, es dedicar algo de nuestro esfuerzo, algo de lo que nosotros estamos haciendo a Dios. Y podemos verlo, y en la Biblia tenemos varios ejemplos. Ellos tomaron los ejemplos que habían aquí, obviamente. Pero los ejemplos que teníamos anteriores de la dedicación, digamos, era para el templo. Vemos cómo Salomón dedicó el primer templo que se realizó. Se lo dedicó a Dios.
Y vemos en Segunda de Crónicas capítulo 5 y versículo 6 y 7. Segundo libro de Crónicas capítulo 5, versículos 6 y 7. Para los que apuntan, puedan apuntar ahí estos textos bíblicos para que lo puedan estudiar con mayor detenimiento. Ahí en sus casas se pueden estudiar todo el contexto. Dice la palabra del Señor. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Hicieron una gran fiesta, un acto lleno de amor y de alegría cuando se realizó el templo que construyó Salomón. Y luego vemos más adelante cuando estaban regresando del exilio y Dios los mandó a reconstruir el templo y fue reconstruido después del exilio. Dice Esdras capítulo 6, versículos 16 al 18. El libro de Esdras, capítulo 6, versículos 16 al 18. Nos dice la palabra de Dios que entonces los hijos de Israel, cuando terminaron la reconstrucción del templo, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Dedicaron. Hay tiempos que nosotros tenemos que dedicar los esfuerzos que hacemos a Dios para encontrar la benevolencia y el favor de Dios. Tu carrera, tu esfuerzo, tu trabajo, tus hijos, dedicarlos a Dios, dedicarlos a Él, porque de Él hemos recibido todo. Y qué mejor que poner nuestra vida, dice ya el Nuevo Testamento, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Miren qué hermoso. Y luego dice que fueron a buscar a los levitas. Dice para las fiestas, para que ellos pusieran la alabanza, los cánticos con címbalos, salterios y cítaras. Lo dedicaron con alabanza, lo dedicaron con adoración. Pero hay algo muy importante que nos dice aquí la palabra, que los que llevaban los cantos, los que llevaban la alabanza, eran de los levitas, eran del sacerdocio, eran de los apartados para el servicio de Dios. No solo era traigamos la banda del pueblo aquí para que amenice la fiesta, no, no es así. Traigamos al cantante que tiene la mejor voz, aquellos que saben ponerle ritmo y ambiente a la fiesta, no. Trajeron a los levitas, aquellos que dedicaban su vida al servicio de Dios, para que ellos trajeran la alabanza, para que ellos trajeran los cantos para Dios. Porque los cantos de dedicación eran una ofrenda para Dios. No es cualquier canto, no es tener la mejor voz, sino el que lo hace y los que ministran los cantos, los músicos, porque dice que eran los que llevaban los címbalos, los salterios, las cítaras. Los músicos eran gente dedicada al servicio de Dios, eran ministros, servidores de Dios. Y tenemos que tener entendido muy claramente esto, que la música no está, la música en el servicio a Dios no está para entretenernos a nosotros. La música
que se utiliza para alabar a Dios tiene que venir primeramente desde su origen, desde su melodía, desde su armonía, desde su letra. Debe ser un acto de adoración a Dios y no solo de ritmo. Y no solo del gusto de las personas que están allí. Por eso deben de ser ministros, levitas, gente dedicada a Dios para poderlo hacer. ¿Quiere decir que un músico de iglesia tiene que servir al 100% a Dios? No necesariamente, pero con su vida sí tiene que estar al servicio de Dios. Y en su accionar, en el ofrendar de su talento, debe estar la ofrenda de su vida. Por eso nos dice la palabra que hablemos con salmos, porque los salmos fueron hechos para alabar a Dios. Los salmos son la letra que tenía música con la que se alababa a Dios. Y tienen una enseñanza, llevan una adoración a Dios. No cualquier música sirve para adorar a Dios. No cualquier letra adora a Dios. Hay mucha letra que no está basada en la palabra de Dios, solo está basada en emociones. ¿Las emociones son malas? No, en ninguna manera. Pero para alabar a Dios tenemos que alabarlo en la forma que Él le agrada. Y por eso nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entender su voluntad. Para entender qué es lo que le agrada y caminar en sus caminos, y al igual que la alabanza. Y por eso me llama tanto la atención que mandaron a llamar, a buscar a todos aquellos que eran los adecuados, los que estaban apartados para el servicio de él. Luego regresamos a Nehemías y leemos el versículo 30. Estamos en capítulo 12. Versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azrael, Milalfal, Gilalai, Mahai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y entonces dice que se subieron, el muro era grueso, el muro era amplio. Y Nehemías organizó e hizo 2 grupos. Un grupo que dice que iban aquí con coros, iban con trompetas e iban en una marcha dando vueltas, pero un grupo inició y empezó a dar una vuelta hacia un lado. Y en ese grupo iba Esdras e iban los cantores, iban caminando. Y vamos a ver que iba otro grupo que iba liderado por Nehemías, que iba en sentido contrario. Pero me llama mucho la atención, hace poco aquí en Guatemala, en septiembre, celebramos la Marcha para Jesús, organizada por Unidos para Orar, que es la Comisión de Oración de Alianza Evangélica de Guatemala. Y aún hoy se están llevando algunas marchas para Jesús en varios lugares de Guatemala, porque no se pudieron hacer todas al mismo tiempo, eran muchos. Pero salimos a caminar, salimos con alegría,
Salimos con cánticos, salimos declarando palabra del Señor por las calles, declarando que Jesús es el Señor de Guatemala y que Jesús es nuestro Señor y no nos avergonzamos de su nombre. Y fue un acto de dedicación también de nuestra nación a Él. Y estos marcharon y salieron marchando en alabanza. Y miren, me recuerda tanto cómo aquellos dieron las vueltas en Jericó, cuando sonaron las trompetas y los muros cayeron. Aquí no cayeron los muros, porque los muros habían sido construidos por la voluntad de Dios. Pero sonaron las trompetas y marcharon para declarar que ese muro era territorio de Dios, que lo habían hecho para Él, que todo lo entregaban a Él. Hay algunas cosas que nosotros hacemos que nos hemos metido a problemas porque realmente no se las hemos puesto en las manos de Dios. Matrimonios, hijos, negocios, trabajos, en los cuales nosotros no queremos que Dios meta sus manos allí. En la que queremos que Dios ahí en esa parte sí, mejor que se quede un poquito lejos. Pero donde Dios no está, hay confusión. Donde el Espíritu de Dios no está, hay esclavitud. Porque la palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y donde no está, hay esclavitud. Tenemos que ponerle lo que somos y lo que hacemos en las manos de Dios para encontrar su favor y su bendición. Y ellos vinieron y nos dice que sale el primer grupo de cantores, el primer grupo de adoradores que van caminando por el muro. Pero dice que antes de iniciar todo, me llama la atención que en el versículo 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas purificaron al pueblo, las puertas y el muro. La purificación era una expiación, la purificación era un acto era un acto ritual, ¿verdad? Porque era mandado por la ley de Moisés. Y nos dice Levítico 16:30. Levítico 16:30 para los que apuntan ahí. Porque en este día se hará expiación por muchos, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La limpieza refería a una limpieza ritual, pero significaba que ponerse a cuentas con Dios, para que Él limpiara, para que lo que hicieran ya fuera en santidad. Hay ofrendas que no son aceptadas delante de Dios. Anoche estaba predicando acerca de esto y hay ofrendas que no son aceptas delante de Dios, porque vienen de una vida que está en un pecado no arrepentido, una vida manchada por el pecado. Dios no quiere esas ofrendas y de hecho no las acepta. Pero aquellos que se acercan con un corazón arrepentido, un corazón humilde, a pedir perdón, sus pecados son perdonados, a ponerse a cuentas con Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos purifica de toda maldad. Y con ese corazón limpio no por nuestra propia bondad, sino por la misericordia y la gracia de Dios, podemos venir a Él, a hacer sacrificios aceptos a Él. Y nuevamente les recuerdo para aquellos que se están conectando acá que el sacrificio perfecto de Cristo ya no hay nada más que hacer, nada. Él lo hizo todo en la cruz de Calvario. Pero hay algunos sacrificios que nos pide el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento, como sacrificios de labios que proclamen su nombre, sacrificios de alabanza, como presentarnos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y entonces ellos
Primero se purificaron y luego empezaron a dedicarle a Dios su obra. Y leemos el versículo 38. Vamos a ver. Y dice, y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananael, y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenat, Zacarías y Hananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Elcazar, Uzi, Jonaján, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, e Isaías era el director. Los dos grupos caminaron opuestos, comenzaron frente, caminaron en dirección opuesta hasta rodear, hasta terminar en el área del templo. Y hermoso saber que Nehemías, aún siendo el que organizaba esto, siendo el gobernador, el líder espiritual, iba hasta atrás del grupo donde él iba. En un grupo iba el sacerdote, pero y se me fue su nombre, como Esdras, perdón, iba Esdras. Disculpe que se me estaba yendo ahí el nombre. Y en el otro grupo iba Nehemías, pero Nehemías iba en la parte posterior, porque él entendía que el liderazgo debía ser un liderazgo espiritual, el que tenía que guiar ese evento de dedicación. Y los que iban eran los cantores, los sacerdotes. Y llegaron y llevaban a un director y se juntaron hasta llegar al lugar del área del templo. Y dice el versículo 43 de Nehemías, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Muy seguramente estos dos grupos que salieron eran grupos especiales. Eran grupos donde iban los cantores, iban los levitas, ahí no iba todo el pueblo. El pueblo estaba abajo viendo cómo se desarrollaba toda esta dedicación y ellos estaban ahí viéndolo. Pero me da gusto saber esto, porque esta generación era una generación que había sufrido. Vemos que habían sufrido hambre, habían sufrido desigualdad. Se recuerdan que hubo, cuando estábamos estudiando esto de Nehemías, hubo prácticamente una rebelión de los que estaban levantando el muro, porque había gente de alto rango o de alto nivel económico que lo estaban oprimiendo con unos préstamos terribles. Y era una sociedad difícil, que tenían que levantarse a trabajar, y muy probablemente la mayoría de los que estaban ahí, si no trabajaban ese día, no comían. Era una generación que estaba rodeada de enemigos, que tenían tal vez pocos motivos para gozarse. Pero Dios es el Dios de todo gozo. Y se lo repito, Dios es Dios de todo gozo. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Él y le abrimos nuestro corazón a Él, Dios es el que nos da un gozo que ni las circunstancias pueden quitarte. Dios te puede poner una sonrisa en tu rostro aún en la circunstancia más difícil, porque nuestro gozo no debe depender de las circunstancias, sino de aquel Dios que nos sostiene. Y entonces viene y dice que sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y creo que Celia Victoria está preguntándolo ahí.
Claro, las víctimas son lo que vimos al principio, que dedicaron un gran número de animales en el sacrificio para expiación del pecado. En el templo, mientras se estaba llevando a cabo esas marchas que iban allí, en el templo los sacerdotes estaban sacrificando animales, que era lo que la ley pedía, para perdón del pecado del pueblo. Y entonces, cuando se estaba haciendo esto, cuando todo lo que habían hecho se lo entregaron a Dios y pudieron dedicárselo a Él, esto ya no les pertenecía a ellos, les pertenecía a Dios. El Dios de todo gozo, por eso les mencioné, el Dios de todo gozo, encendió el gozo en el interior de los corazones de los que ahí estaban y los llevó a una gran celebración. Aquellos corazones que tal vez estaban acostumbrados únicamente al trabajo duro, al día a día, al levantarse cuando el sol salía y al dormirse cuando el sol caía, que todo el día tenían que pasar en sus actividades de trabajo. Fueron llenados con el gozo del Señor. Fueron llenados con ese gozo, con ese fuego del gozo. Y ellos empezaron a celebrar. Y ellos se levantaron porque miren, la obediencia a Dios produce bendición y gozo. Porque si solo trabajas para tu día a día, claro, tienes recompensas materiales. Pero cuando trabajas como para el Señor, cuando todo lo que haces, lo haces para entregárselo a Él y dedicárselo a Él. Si vas en el bus y ves a una persona mayor, a una mujer embarazada y tú ya habías conseguido un asiento donde ibas ya bien cómodo, bien cómoda ahí y de repente dices, y ves y dices, no, por favor siéntese, pero lo haces para el Señor. Dios va a darte gozo en el corazón. No es necesario las grandes cosas. Es necesario lo que tú entregas a Dios, lo que tú pones en sus manos, lo que va a dar gozo a tu vida. Aún un vaso de agua dado en mi nombre tendrá recompensa, dice el Señor. El Señor nos da recompensas cuando obedecemos, cuando caminamos, cuando amamos. Cuando lo amamos a Él y amamos al prójimo. Y ellos se llenaron de gozo. Dice que se alegraron todos. Porque dice que se alegraron los hombres, pero también las mujeres. Y dice que los niños también. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Estaban tan contentos que la alegría se oía a kilómetros de allí. Porque entendieron que lo que tenían no era de ellos, era de su Dios. Y el gozo los llenó hasta lo más profundo de su corazón. Versículo 44. Y dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Y detengámonos ahí, porque dice que fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y los diezmos para recoger en ella de los ejidos de la ciudad de los diezmos y las primicias. Porque dice que el pueblo estaba contento, el pueblo estaba agradecido con Dios. El pueblo también estaba agradecido porque el sacerdocio había tomado nuevamente su lugar y estaban haciendo lo que Dios les había pedido que hicieran. Porque antes del exilio, el sacerdocio se había corrompido.
Antes del exilio, los levitas, los sacerdotes, aquellos que debían enseñar, aquellos que debían de vivir la ley de Dios, se habían apartado de él. Se habían apartado de corazón de su Dios. Pero ahora dice que el pueblo estaba contento. El pueblo estaba agradecido. Y volvieron a abrir las cámaras para los tesoros. Y dice que los ejidos eran las áreas, eran los territorios, podríamos decir. Empezaron a dar sus diezmos, sus primicias, para que fueran traídos para el pago, para que se usara para el pago de los levitas, para el pago de los cantores, porque ellos estaban haciendo bien la obra de Dios. Y mira qué bonito, porque empezaron a caminar en obediencia a Dios. Empezaron a caminar en obediencia, empezaron a experimentar su gozo, empezaron a ofrendar con liberalidad. Porque el orden había vuelto, se había reconstruido nuevamente la alabanza, la adoración, se había levantado nuevamente el sistema que Dios había dejado para Israel, para acercarse a él, para encontrar la bendición, para encontrar el perdón de sus pecados. Y dice el versículo 46, regresamos a Nehemías 12, 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y entonces nos dice que el orden de la alabanza fue recuperado. Y como les digo, aquí claramente nos dice que los cantores eran levitas. Eran los ministros de Dios los que cantaban. Los que tienen privilegio de llevar las alabanzas, los que tienen el privilegio de dirigir las alabanzas, deben de saber que son ministros de Dios, servidores de Dios. Y para decirlo más claramente, sirvientes de Dios. Porque cada ministro de Dios somos sirvientes, le servimos a ese Dios grande y poderoso. Y el orden de Dios fue recuperado. ¿Qué orden? Porque en tiempos de David y en tiempos de Asaf, Dios puso a Asaf como el director de los cantores. Y vemos que se puso un orden, pues se puso un director de alabanza. E incluso este director de alabanza, Asaf, fue el escritor de muchos de los salmos que están escritos en la Biblia. Por cierto, Asaf, que lo vimos y lo mencionamos en algún momento anterior, muchos de los descendientes de Asaf eran estos cantores que estaban aquí. Asaf en la Biblia era un levita también. Era un levita, y el levita eran los que estaban en el servicio a Dios. Era el jefe de adoración y era músico del rey David. Y era conocido por dirigir los cantos y tocar címbalos en el tabernáculo. Él era músico, pero primero era un sacerdote de Dios. También a él se le consideraba profeta, porque a través de la alabanza también había profecía, a través de la letra de las alabanzas que se levantaban, eran cantos proféticos. Mira, y esto es tremendo, porque no todos los cantos que hoy escuchamos son cantos que son inspirados por Dios. Pero Asaf no solo era un músico, no solo era el director de alabanza, era un escritor de varios salmos. Por ejemplo, el Salmo 50, el Salmo 73, el Salmo 83, fueron escritos por Asaf y quedaron registrados en la Biblia para eternidad. Y Asaf habló de muchas cosas, habló del juicio de Dios, habló de la experiencia humana, y fue el origen de esa familia de cantores levíticos.
tan importantes en el templo. Yo tomé un pedacito porque quería compartirles a ustedes. Del Salmo 73, 22 que escribió Asaf. Es un salmo largo, pero solo saqué un extracto. Porque de aquí se han sacado tantas alabanzas. Y dice Salmo 73, solo vas a leerles del versículo 24 al 28. Lo pueden leer completo allá en su casa. Y dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Esta es una alabanza tremenda para Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y miren, fuera de ti nada deseo. Y aunque podamos desfallecer, dice, aunque mi corazón pueda desfallecer, aunque puedan venir cosas que puedan hacer que mi corazón desfallezca y mi carne también, pero la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia, es Dios. Tremendo, ¿verdad? Mira qué hermoso estos cantautores, le diríamos hoy, ¿verdad? Pero que cantaban inspirados, buscando a Dios. Y yo creo firmemente que hoy hay muchos que Dios les ha dado el don, el talento y tienen el llamado de parte de Él para escribir los salmos de esta generación, para alabar a Dios, que los ha traído con la música que adora y alaba a Dios. Estoy totalmente convencido de ello. Pero también tenemos que aprender a distinguir a aquellos que son cantantes, pero no son ministros para alabar a Dios. Hoy quiero tomarme un tiempito para que pongamos en las manos de Dios todo aquello que Dios nos ha dado. Estoy agradecido, gracias por los saludos también que me han dado acerca de la nueva asignación que Dios también me ha dado para servir a la iglesia de Cristo acá en Guatemala. Pero todo lo que hacemos, tenemos que saber que verdaderamente no es nuestro, sino que es de Dios. Él nos da el talento, Él nos da el don, Él nos da la fortaleza, la inteligencia para poder llevar a cabo lo que Él ha puesto que hagamos. Pero la gran diferencia en este mundo es que podemos reconocer que tenemos un Dios a quien servimos y que de Él, a Él todo le pertenece. La gloria, la honra, la alabanza y todo lo que podamos tener. Y dedicarle a Él nuestra vida y nuestro esfuerzo. Hoy vamos a poner en las manos de Él todo aquello que nos ha dado. Vamos a dedicarle como le dedicó esta generación ese muro que levantó, reconociendo que era Él el dueño. Y quiero pedirte que ahí en tu casa me acompañes en esta oración y que pongas delante de Él la obra de tus manos para dedicársela a Él. Amén. ¿Estamos listos? Espero que sí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos presentándonos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, el Dios que nos da la vida, por quien existimos, por quien nos movemos, por quien somos. Señor, hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy ponemos delante de ti, Señor, todos nuestros talentos,
todos nuestros dones, Señor, los bienes que tú nos has dado. Hoy ponemos nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos y los dedicamos a ti, sabiendo que tú eres, Señor, el dueño de nuestra vida, y a ti los entregamos. Recíbelo, Señor, con agrado. Recíbelo, Señor, como un acto de adoración a ti. Padre, glorifícate, Señor, en nuestra vida y en lo que nosotros emprendemos en tu nombre. Que tu bendición venga como consecuencia de esa obediencia que tenemos en ti y a tu palabra. Padre, hoy dedicamos aquello que nos es preciado para que tú lo tomes, Señor, porque en tus manos todo reverdecerá. En tus manos todo volverá a tener vida. En tus manos todo volverá a tener sentido. Hoy lo ponemos delante de ti. Fructifícalo. Que seas tú, Señor, el dueño de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder haber compartido. Nos queda un capítulo más para terminar ya este libro de Nehemías tan hermoso. Y bendigo sus vidas en lo que emprendan en su nombre y que lo que dediquen a Él. Dios no te da para quitarte, sino para que tengas espacio para llenarte más. Los esperamos el próximo domingo y el próximo miércoles para terminar este tema de Nehemías. Le bendecimos y que la paz del Señor quede con ustedes. Comparte la palabra del Señor para que otros sean bendecidos. Y si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrenda y contactarte con nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas. Les mando un gran abrazo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo queden con ustedes. Muchas bendiciones a cada uno. Un gran abrazo desde acá, desde Guatemala. Y nos estamos viendo, si Dios nos olvida, el próximo domingo. Que Dios les guarde y les bendiga.